Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hay polémica en algunos municipios del departamento de Antioquia tras un audio emitido por la secretaria de Educación, Alexandra Peláez, quien asegura que ya fueron repartidos todos los kits de bioseguridad a los colegios. Desde un colegio del municipio manifiestan que a una institución que tiene 3 jornadas, nocturno y dominical, únicamente le fueron llevados 4 geles, 2 termómetros y la Secretaría Municipal no ha enviado la cantidad necesaria de elementos para atender a los estudiantes en presencialidad. El docente Luis Diego Alarcón denuncia. Muy buenos días a todos y todas. Les habla Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación. Quiero contarles que hemos recibido muchas solicitudes y quejas e inquietudes de los docentes sobre el material de bioseguridad. Dicen que no han recibido ni un solo tapabocas. En ese sentido, yo quiero invitarlos para que por favor se comuniquen con Fernando Gómez en la Secretaría de Educación de Antioquia. El correo es fernando.gomez@antioquia.gov.co y el teléfono es 304-679-3249. Nosotros ya terminamos la entrega del material de bioseguridad que se compró en el mes de diciembre del año 2020. Y estamos haciendo la segunda compra de material de bioseguridad, que sería la primera del 2021. Sin embargo, todo el material de seguridad fue entregado a las alcaldías para distribución en las instituciones educativas oficiales. Si tienen dudas, este es el contacto con el cual pueden obtener mayor información. Muchas gracias. El audio que cada uno de ustedes, compañeros, ha escuchado por parte en el que la señora Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación de Antioquia, habla haciendo referencia a las quejas, a las muchas, múltiples quejas que ha tenido por parte de muchos colegas acerca de la falta, la carencia del material de bioseguridad en las instituciones donde están laborando en este momento. Créanme, es completamente inaceptable. Con todo el respeto que le puedo tener a la secretaria de Educación, la señora Alexandra Peláez Botero, y voy a decirlo, es una opinión muy personal de mi parte, porque ella, en lugar de dejar, es decir, de delegarle la responsabilidad que es de ella, porque es esencialmente de ella, nos coloca allí un correo para que le escribamos al señor Fernando no sé qué. Mejor dicho, compañeros, con todo el respeto que siempre me ha caracterizado, yo me quedo sin palabras. Adida y FECODE a encender las alarmas. ¿Cómo no vamos a estar preocupados con los docentes que están expuestos? Como si no hubiese sido suficiente el número de colegas que han dado su vida, que han muerto. Como si no fuera suficiente, compañeros. De nuevo,
FECODE encienda las alarmas, ADIDA encienda las alarmas, compañeros. Y en el país se llevan actualmente algunos procesos de revocatoria. Por eso en Educación al Día vamos a escuchar al dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Cartagena, Luis Alberto Mendoza, y voces de personas que rechazan la exigencia de revocatoria del mandato del alcalde William Dow. Escuchemos. Un saludo cordial para toda tu vasta radioaudiencia desde Cartagena, la heroica, que tiene bien puesto ese nombre por todo lo que le ha tocado resistir y aguantar desde la época de la colonia española, cuando fue asediada no solamente por los mismos españoles que vinieron aquí, no a descubrir, sino a llevarse las riquezas de nuestros aborígenes, sino también de los corsarios ingleses, de los filibusteros que llegaban a nuestras costas también con la pretensión de robarse y llevarse lo que quedaba de las riquezas de nuestros aborígenes. Pero en la época moderna, después de la independencia, Cartagena ha caído en una situación que ya no solamente es necesaria la presencia de los extranjeros a robarse a la ciudad, sino que ha caído en las garras de propios y de una serie de individuos y de personalidades venidas desde las sabanas de Bolívar, algunos y otros de aquí nuestro propio terruño, que han hecho causa común para robarse el erario público desde hace muchos años, hacer contratos chimbos, quebrar la ciudad y tenerla sumida en la mayor tragedia o desgracia que haya conocido en toda su historia. Cartagena la heroica en las elecciones pasadas despertó de este letargo y de este sometimiento. Se sacudió y eligió en Frank Khalid a un alcalde que no proviene ni provenía de las castas politiqueras de siempre, ni estaba amangualado con las direcciones nacionales políticas de este país, las mismas que han mal gobernado a Colombia, tanto liberales como conservadores, los unos primero, después los otros, turnándose en el poder y algunas veces cambiando de color los mismos individuos para volverse variopintos, pero con las mismas intenciones, con las mismas malsanas costumbres de seguirse robando cualquier peso de la ciudad y del país. Este alcalde que se eligió, William Dow, fue elegido por voto popular y en muchos años Cartagena no había tenido esa oportunidad. Hoy la tuvo. Y hace un año, o hizo un año en enero, que estos malandrines, como los llama el alcalde, no han probado un solo centavo del erario público, no han tenido la oportunidad de renovar sus contratos leoninos, porque este alcalde y esta administración les ha puesto un tate quieto, los ha amarrado para que no sigan robando, les ha amarrado las manos y les ha cerrado la boca con un bozal para que no siguieran mordiéndose el ponqué del presupuesto de la ciudad. Hoy están adoloridos por eso y se están valiendo de una serie de calanchines politiqueros de siempre que han estado al servicio de los mochileros, como llaman en Barranquilla, con la compra y venta de votos, para entonces armar unos grupos para interponer recursos y buscar una pseudo revocatoria, porque no tienen posibilidades de seguir robándole a los cartageneros. Y hoy entonces, hoy 2 de febrero, que se debe dar la audiencia en el centro de convenciones, está el pueblo cartagenero y la juventud cartagenera respaldando a su alcalde Dow, respaldando a la actual administración, y desde aquí también le estamos haciendo eco a ese respaldo, diciéndole una vez más a la comunidad de Cartagena y a todo el pueblo, al igual que pasa en Medellín, en Bogotá, en Cali, donde quieren revocar mandatos a sus gobernantes porque no han dejado que se roben los presupuestos. Igual quieren hacer con ellos esa casta de malandrines que hay en Medellín, en Bogotá, que hay en Cali y en otras ciudades más. Quieren hacer igual que pretenden hacer estos de aquí de Cartagena, y por eso estamos diciéndole nuestro respaldo a ustedes desde acá, oponiéndonos a esta revocatoria. Que la oposición que ustedes hagan allá también es respaldo para nosotros acá. Un abrazo fraternal a todos y no aceptemos que estos ladrones de cuello blanco se sigan robando los recursos que le pertenecen a la ciudadanía, para no seguirle negando el derecho a una buena educación, a la salud hoy en medio de esta pandemia,
que haya, se creen nuevas fuentes de trabajo donde podamos amortiguar un poco este alto índice de desempleados y hambriados que tiene el país y que tiene Cartagena particularmente, donde más del 60% de su población está en la informalidad. Desde Cartagena, un abrazo para todos y decimos no a la revocatoria y respaldamos al alcalde Dao y su actual gobierno. Abajo los malandrines y los piratas y filibusteros de Cartagena, de Bogotá, de Medellín y de Cali. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a continuación a escuchar la más reciente entrevista realizada a Nelson Alarcón por el medio de comunicación Caracol Noticias. Escuchemos. Nosotros desde FECODE, aquí la discusión no es el tema de volver. Aquí todos los maestros y maestras, FECODE, institucionalmente estamos de acuerdo en regresar. Hay que volver a las aulas. Aquí la discusión es cuáles son las condiciones realmente que se requiere y que se necesita para salvaguardar la vida y la salud de los jóvenes y los niños. Aquí sí realmente el gobierno nacional ha invertido o invierte los recursos para adecuar las instituciones que se requieren y se necesitan, esas adecuaciones e implementación de los protocolos de bioseguridad. Aquí hay que salvaguardar la vida y la salud de los jóvenes y los niños, que se contagian menos, pero sí se contagian. ¿Pueden fallecer? Claro que sí. Y el doctor lo ha explicado y lo ha dicho sustancialmente frente a este tema. Aquí es como las condiciones. Nosotros desde el año inmediatamente anterior, desde el 8 de mayo, le hemos realizado un sinnúmero de propuestas al gobierno nacional para preparar la escuela del retorno, como nosotros lo hemos denominado. Hoy se requiere y se necesita adecuarla, prepararla. Las más de 9.351 instituciones públicas que hay en el país y más las 9.850 instituciones privadas. Hay que prepararlas, hay que adecuarlas. Aquí también el tema de la planta de personal es muy importante. Claro, es decir, que regresen, pero bajo las condiciones actuales en las que están los colegios, no se puede. Es más o menos lo que usted está tratando de plantear. Claro, mire realmente el gobierno ha dicho que ha girado 400.000 millones de pesos a las entidades territoriales, a las 96. Son insuficientes, pero realmente hoy hay una falta de política y asumir las decisiones en cada una de las entidades territoriales, porque ni siquiera han incorporado a sus presupuestos los recursos en la inmensa mayoría, y solamente donde los incorporaron se han ejecutado 64.000 millones para empezar el proceso de adecuación de las instituciones educativas. Sí. Nosotros aquí lo que dice, muy importante lo que hace el doctor, de reconocer la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la educación de nuestro país, que nosotros históricamente lo hemos luchado. Si quisiéramos y estuviéramos pidiendo que realmente se invierta los recursos, ni siquiera el presupuesto de este año alcanzaría para hacer esa inversión. Aquí, con el respeto del doctor, aquí no estamos diciendo eso, estamos exigiendo es condiciones mínimas, que hoy el gobierno nacional lo puede estar. Nosotros el año inmediatamente anterior, las comisiones terceras del Senado, económicas, nos solicitaron una propuesta de, valga la redundancia, de presupuesto para incluir adicionalmente, para adecuar las instituciones, y nosotros adicionalmente colocamos 650.000 millones de pesos. Creo que 650.000 millones de pesos hoy los tiene el gobierno nacional, que podría perfectamente no pagarlos ni enviarlos a los fondos monetarios ni pagar la deuda externa en esa cuantía, y sí dedicarla para adecuar las instituciones educativas. Pues yo no sé, el doctor creo que no nos ha entendido, no ha escuchado muy bien. Nosotros creo que sí lo he entendido, nosotros queremos volver. Doctor, yo lo dejé hablar, entonces nosotros queremos volver, nosotros queremos regresar. ¿Estamos listos? ¿Acaso es pecado pedir condiciones mínimas para salvaguardar la vida de los jóvenes y los niños? ¿Acaso es pecado pedir mínimo conectividad, elementos tecnológicos, cuando el Estado en medio de esta pandemia solamente ha invertido en elementos tecnológicos el 1% cuando lo necesita y lo requiere? Hoy los maestros y maestras hemos hecho los grandes sacrificios
de 12, 14, 15 horas diarias, como felicitamos a nuestro personal de salud en todos los niveles, y lo cual lo respaldamos y lo seguiremos respaldando porque también hay una deuda histórica. Nosotros hoy hemos invertido, los maestros y maestras, comprando paquetes de conectividad, de WhatsApp, la fotocopia para enviarle el mensajero o la mensajera a llevarle las actividades pedagógicas y académicas. Estamos listos. Nosotros le hemos propuesto al gobierno, realicemos una verificación mínima de las condiciones en cada una de las instituciones educativas y donde se cumpla, donde esté bajo el nivel del tema de la pandemia, los picos epidemiológicos, regresemos, retornemos, pero de una manera segura, para proteger la vida y la salud de todas y todos. La comisión no es mía, eso es rico y hablar desde el confort y la comodidad, pero hay que ir a las realidades, a los escenarios. Y qué importante que fuera. Totalmente de acuerdo, doctor Eslava, en que realmente quien debe certificar si cumple todas las medidas y protocolos de bioseguridad para proteger la vida y la salud sean las entidades de salud, que sean las secretarías de salud, conjuntamente con la Secretaría de Educación, que certifiquen. Eso venimos planteándole desde el año pasado al gobierno nacional y no han querido aceptar la propuesta de FECODE. Entonces aquí no es la terquedad ni la necedad. Aquí nosotros somos los más interesados en regresar, en volver al escenario natural de la pedagogía, de la academia, en la escuela, de compartir con los jóvenes y con los niños, de ayudarlos, colaborarles, como siempre lo hemos hecho. Nosotros somos los más entregados en la educación, doctor Eslava. Hasta luego. Bueno, doctor Eslava, igualmente que siga descansando, y Juan Diego, muchas gracias. Un abrazo fraterno. Le agradezco. Y queremos volver y regresar. Que Los esté niños y bien. jóvenes nos necesitan buenas condiciones. Y a propósito del tema de la alternancia, el sindicato Asodegua realizó un interesante panel llamado La Guajira no califica para la alternancia, donde se debatieron las implicaciones médicas, jurídicas y civiles sobre el regreso a clases de manera presencial. Por ello vamos a escuchar a continuación la intervención del médico cirujano Juan Carlos Freile. Quiero comenzar haciendo la consideración que como Colegio Médico de La Guajira, el panorama en el departamento de La Guajira en este momento es que tenemos, digamos, un número bastante bajo, si se puede decir, en el tema de las consultas o como el motivo de consulta por los niños, niñas y jóvenes en el departamento de La Guajira. Eso nos hace pensar que la estrategia que hoy tenemos en el país de quedarnos en casa ha ayudado sustancialmente a que el número de consultas hoy en las diferentes IPS públicas y privadas del departamento en este momento es baja. Entonces, esa sería como la primera consideración que nosotros tenemos que tener cuando comenzamos a adentrarnos ya en materia en el tema de la alternancia en el departamento de La Guajira. Para la alternancia en el departamento de La Guajira, tenemos que entrar a mirar desde el primer punto o la primera reflexión que nos trae este proceso en el departamento sería, es en el sentido de que si esos niños y esos adolescentes serían agente transmisor de la enfermedad para su núcleo familiar. Entonces, ahí entramos a mirar esa consideración en el sentido de que si nosotros día a día estamos realizando el proceso de que esos niños salen de casa a el plantel educativo y retornan a su núcleo familiar sin las debidas medidas de bioseguridad, entraría la primera consideración importante y nos llamaría a la reflexión de saber qué tanto sería el incremento en la población de abuelos, abuelas, padres de familia, hermanos de esos niños que están saliendo a recibir la clase en esos centros educativos. Entonces, digamos que ese sería como el primer llamado que nosotros haríamos como médicos en la reflexión del tema de la alternancia para el departamento de La Guajira. Por eso les hacía mención cuál es el panorama de hoy y cómo sería entonces la situación que lo que nos hace pensar y reflexionar, o lo que podemos inferir es que se incrementaría esa consulta por esos niños y niñas
que con seguridad se van a convertir en pacientes con síntomas o algunos asintomáticos, pero que van a llevar ese tema de ese agente transmisor de esa enfermedad a ese núcleo familiar, entendiendo que en el grupo, en la edad de adolescentes, siempre nosotros notamos que por la forma como ellos se relacionan dentro de las instituciones educativas, permite que se generen más grados de aglomeraciones, por el tema de que el tipo de relación social que ellos hacen. Por poner un ejemplo, situaciones propias que ellos, entonces, digamos, el tema de tener el tapaboca, entonces comienzan, digamos, que es muy propio en los adolescentes, a quitárselo, a jugar con ellos, digamos, a generar bromas entre ellos, a abrazarse, a compartir, a besarse. Entonces son situaciones muy propias que, digamos, nos llevarían a generar un cuestionamiento con relación a esa consideración muy puntual que es muy propia en la edad adolescente, y que con seguridad que eso nos va a llevar a reflexionar en ese sentido de que es el primer punto a analizar en este tema. El otro tema es que si ellos van a ir a esa institución a recibir la clase, tendríamos que contar con instituciones educativas, con los planteles, con todas las condiciones de higiene, o sea, con las medidas que nosotros hablamos de bioseguridad. La pregunta que cabe aquí es, ¿contamos con suficiente agua en estas instituciones y en estos planteles educativos? ¿Contamos con lavamanos que le permiten a ese número de estudiantes hacer un lavado permanente de esas manos? ¿Contarán con dispensadores, con toallas de papel para que esos niños se sequen esas manos y puedan hacer unas buenas medidas de bioseguridad? Contamos en todas las instituciones con un personal de aseo suficiente para que hagan un buen proceso de limpieza de todos los sitios donde esos niños van a estar haciendo su proceso de aprendizaje. Entonces, son una serie de procesos que nos tocan comenzar a mirar al interior de las instituciones y de los planteles educativos en el departamento de La Guajira. La otra consideración es estos niños van a contar con el suficiente apoyo en el sentido de que van a hacer un transporte adecuado para llevarlos, para salir y para llegar en forma correcta a las instituciones educativas, en el tema de que se daría la aglomeración o se daría el suficiente confinamiento en lo que nosotros llamamos el transporte escolar para asistir a las clases en estos planteles. Estarían, digamos, adecuadas y en todas las consideraciones estos vehículos para hacer ese proceso. Nosotros generalmente hacemos una recomendación que el aforo debe ser del 30% en estas instituciones educativas. Contamos nosotros con suficientes instituciones educativas, con salones amplios, ventilados, iluminados, de forma tal que permitan que ellos puedan hacer estos procesos, de forma que no tengan ellos grados de generar un contagio porque no se cumplen, digamos, la cantidad o la distancia suficiente entre los metros entre uno y otro compañero en la institución al momento de recibir o de ser impartida esa clase. Entonces, fíjense ustedes cómo comenzamos a analizar situaciones propias en este sentido. El tema no es decir, los niños van a un proceso de alternancia, sino hay las condiciones necesarias para que estos procesos se den en el departamento de La Guajira, basado hoy en que conocemos y sabemos todas las medidas de bioseguridad. Y en la otro lado,
o la otra consideración o la otra lectura que nos lleva a hacer en este sentido es, si mirábamos que se permita la alternancia, ahora, en la otra consideración de la no a la alternancia, entonces, en el sentido de la no a la alternancia, todos los profesionales de la salud sabemos que, y por los estudios como todos hoy consultamos en las revisiones bibliográficas, como decía la doctora Carolina, en todas las revistas indexadas, en todos los medios de comunicación, de prensa, de redes sociales, la afectación que vemos al individuo, entendiendo que los niños y las niñas y los adolescentes son unos actores dentro de la sociedad que tienen unos deberes y unos derechos. Entonces, le estamos nosotros permitiendo a ellos, dentro de su desarrollo de su comportamiento, y no hay ningún grado de afectación cuando ese niño no sale de su núcleo familiar, hacer un proceso de compartir. Cómo hemos visto que se han incrementado las afectaciones en la esfera mental, cómo hemos visto que se han generado más problemas de relaciones intrafamiliares y de violencia intrafamiliar. Igualmente vemos cómo se han afectado los temas de abuso en los niños por los cuidadores o por las personas que están a cargo de ellos. Otra consideración importante en el departamento de La Guajira, el tema nutricional. ¿Será que muchos de esos niños, al no asistir a las instituciones, están recibiendo una dieta saludable para que ese niño cumpla con todo su proceso de crecimiento y desarrollo? Donde todos sabemos que un porcentaje, por no decir que la gran mayoría de los niños que van a estas instituciones, les permiten recibir una alimentación saludable en estas instituciones, dado que muchos de ellos en sus núcleos familiares carecen de las condiciones económicas y sociales que le permiten a sus padres hacerle una dieta completa, saludable y balanceada para que ese niño cumpla con todo su desarrollo en el proceso de crecimiento y desarrollo que es propio y que es inherente a cada uno de esos niños en la edad cronológica en la cual se encuentra en este momento, para que cumpla con un proceso normal como un ser dentro de la sociedad. Entonces, más que hoy mirar si aplicamos o no aplicamos, también es mirar unas consideraciones y unas implicaciones que son médicas y que como médicos tenemos que tenerlas presentes, pero que también son importantes al momento de que ustedes, como actores dentro de la sociedad, que es en el papel que se desempeñan como educadores, también tienen que mirar esas consideraciones y que como sociedad tenemos que hacerlo. La doctora Carolina en su intervención hablaba de que nosotros como gremio médico nos hemos unido con las sociedades científicas y se emitió para Colombia un documento que se llama Colombia un solo hospital. Colombia un solo hospital fue un documento que en el caso de La Guajira se recepcionó ante la gobernación y ante los secretarios de salud municipales de cada uno de los municipios para que le hicieran la asesoría y el conocimiento a su respectivo alcalde, en el sentido que nosotros como gremio hacíamos unas recomendaciones en la forma del abordaje de la problemática en el departamento de La Guajira. Y precisamente esa recomendación que nosotros hacemos hoy se ve reflejada en el tema de la toma de las decisiones por parte de los gobiernos municipales, en el sentido de que se permita o que se implemente la alternancia en cada uno de estos entes municipales, en el caso de La Guajira, de los 15 municipios con los que cuenta el departamento de La Guajira. Entonces, es pertinente que ustedes sepan que nosotros como gremio siempre hemos estado al paso a paso de todo el proceso que se ha dado en este proceso de la pandemia en el departamento de La Guajira. Y hoy, cuando nos vemos abocados a la iniciación de un nuevo periodo escolar, estamos nuevamente acompañándolos a ustedes y siendo conocedor del papel trascendental que tenemos dentro de la sociedad guajira, que nos llama a ser partícipes de este proceso y estar pendiente en el mejor de los escenarios para el desarrollo de esta situación en la cual nos encontramos inmersos en esta pandemia. Hay otras consideraciones que, digamos, no quería tocarlas aquí, pero quiero dejar
ese punto y esa consideración en ese signo de interrogación, y es en el sentido que ustedes saben que en los municipios del norte del departamento de La Guajira, donde tenemos la presencia de las comunidades indígenas, hoy por disposición de ley, por constitución, hablamos de una autonomía de los pueblos indígenas, y eso se ve repercutido en el tema de tomar las decisiones y en la autonomía que tienen para la asignación y el manejo de la educación en estos territorios. Entonces, aquí valdría una consideración que no es médica, pero que sí repercute en este problema y en el tema de salud, y en la consideración del tema de la pandemia y del tema de la alternancia en este momento, y es la consideración que hoy asumen los líderes indígenas de sus territorios en el sentido de la obligatoriedad a que esos docentes los acompañen e impartan un trabajo, un ejercicio de su profesión a esos niños en esas comunidades y en esas rancherías en las zonas indígenas de la parte norte del departamento de La Guajira. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y estábamos escuchando intervenciones en el último panel realizado por el sindicato Asodegua llamado La Guajira no califica para la alternancia. A continuación continuaremos escuchando la intervención de Henry Manuel Mendoza, médico especialista en medicina interna e infectólogo. Todos los profesores y profesoras de FECODE, digamos, un abrazo muy especial, gracias y un reconocimiento desde el sector salud al sector educativo, al cual también pertenecemos, por esta labor tan importante que se ha desempeñado a través del tiempo. Es importante introducir en esta pequeña charla y conversatorio, haciendo aclaración. Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Infectología, soy vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Caribe, y tesorero de la Junta Directiva Nacional. En ese sentido, parte de la postura tiene que ver también con lo que nosotros como asociación estamos recomendando en el consenso colombiano de atención de pacientes que tienen COVID-19. En ese mismo escenario, debo aclarar que el proceso que se ha mencionado de alternancia y el proceso de vacunación es algo que continúa, es dinámico, no es algo estático, es totalmente dinámico y nos permite de una u otra manera ir, como ha dicho la doctora Corcho, considerando las regiones. No podemos pensar que todas las regiones y todos los colombianos en donde estamos somos iguales. Tenemos las mismas condiciones y por lo tanto vamos a operativizar todo este proceso exactamente igual. De allí parte el siguiente comentario. Empezando con el proceso de vacunación, estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Corcho en el sentido de que debemos y deben estar en primera línea, digamos, los profesionales de la salud, que desde el primer momento han estado pues al frente de todo lo que significa la atención y la atención, pero también significa estar muy al frente de todo el proceso que ha significado la pandemia por COVID, tanto en atención como en investigación y en desarrollo de proyectos y protocolos. Eso no se le puede quitar a las asociaciones científicas y ese es el papel que han desarrollado, obviamente en conjunto con el gobierno nacional y por lo tanto se ha tratado de ir en una directriz para que el país salga adelante con todo este proceso. Hay experiencias muy buenas de otros países y muy malas de esos mismos países y el caso británico no es la excepción,
por mucho dinero que se tenga en un sistema de salud, vemos que están viviendo una tercera ola, vemos cómo ha sido su proceso también de letalidad y a pesar de que han empezado su proceso de vacunación, continúan también en una tercera ola. Lo que significa de esta manera es que la pandemia por COVID-19, que es un virus fascinante desde el punto de vista biológico, como hemos visto, afecta todos los órganos de nuestro cuerpo, con una afectación que va, como digo, pues del pelo al pie, afectando desde cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñones, sistema vascular periférico, sistema vascular central. Entonces, es un virus fascinante y a la vez, obviamente, muy, muy temido. No lo conocíamos y estamos en un proceso de empezar a conocerlo. De tal manera que, considerando este tipo de virus, el proceso de atención y de afectación que ha generado no ha sido fácil. Estamos, como todo el mundo, aprendiendo con experiencias buenas y otras no tan buenas. Sin embargo, debo aclarar que estoy de acuerdo con la atención, aplicación de la vacuna al profesional de la salud y por ende también a los profesores que están atendiendo a más públicos. No es lo mismo exponerse uno a uno que exponerse una persona a muchos que llegan a la atención o a recibir educación. Estoy de acuerdo con la autonomía médica también que ha expresado la doctora Corcho, pero hay algo en el cual en este bendito país tenemos todos que aportar, y es que según esta exposición, doctora Corcho, no podemos exigir o solamente pensar que si estamos vacunados atendemos y si no estamos vacunados pues no atendemos, porque esto crearía una desigualdad y una inequidad en los diferentes sectores, porque los médicos o los trabajadores de la salud pues no irían a atender hasta tanto no estuvieran vacunados, pues lo cual pues no es posible, no es humano que eso se haga. Sin embargo, sí debemos estar o debe estar todo estos dos sectores en primera línea. En este otro sentido, la vacunación debe, ir progresiva. Tenemos, y quiero hacer claridad, que si bien la vacuna va a estar ultracongelada, pues especialmente la vacuna de Pfizer, una vez se descongela tenemos hasta 48 horas para aplicarla, conservándola entre 2 y 8 grados. Esto es como una vacuna cualquiera. A través de los programas PAI, que ha alcanzado todos los municipios del país, con unos altibajos en cuanto al porcentaje de vacunación, pero que poco a poco hemos visto cómo se ha logrado esta aplicación. Mi experiencia en este sentido es recordar, hace unos 15 años teníamos vacunación de hepatitis B, primera dosis en niños, en no más del 30-40%. Sin embargo, ahora estamos cercana al 95%, lo cual es absolutamente muy, muy bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo se va a aplicar esta vacuna? Pues a través de este mismo programa PAI, programa ampliado de inmunización, y en La Guajira tenemos una experiencia interesante en este sentido. Así que si la vacuna de Pfizer o la de Moderna o las otras que tenemos, que se conservan entre 2 y 8 grados, que son lo mismo que hemos ya utilizado en el país, pues seguramente vamos a lograr esa vacunación de manera adecuada. También se han recomendado que la idea es que se establezcan unos centros en donde la gente se acerque a aplicarse la vacuna, como ha sido también en el pasado, y no andar como en muchos momentos de casa en casa vacunando, porque pues este es un proceso diferente. Entonces, como lo hemos visto en Estados Unidos y en Europa, son centros que se establecen en los cuales se aplica la vacuna. En ese sentido, también hay que recordar que la vacuna no controla totalmente el riesgo, mitiga el riesgo, disminuye el riesgo, pero no significa dejar de cuidarse, significa continuar cuidándose, significa continuar protegiéndome y protegiendo a los demás en ese mismo sentido. Y pasando al proceso de alternancia, pienso que es el momento en que debemos considerar tener todas las medidas de prevención e ir empezando a este proceso de alternancia, por lo que ha expuesto el doctor Freile,
por lo que han expuesto tanto la Organización Mundial de la Salud como diferentes entes latinoamericanos y mundiales en cuanto a que niños menores de 14 años van a tener una expectativa y una alteración desde diferentes puntos de vista mental y hasta físico. Y esto, si lo aunamos al hecho de que padres de familia van a estar, digamos, permanentemente en casa porque no pueden enviar sus hijos a la escuela, va a generar no solamente una problemática psicológica, sino social, digamos, en este escenario. Entonces, con respecto a la alternancia en La Guajira, pues hay que evaluar casos puntuales. Por ejemplo, el sector etnoeducativo, este sector etnoeducativo, hablábamos, los profesores viven en el mismo sitio en donde están los alumnos, y esto permite que por lo tanto haya posibilidad ya desde la misma convivencia de estar compartiendo con los alumnos. O sea que no es una introducción de un nuevo profesor o de una nueva persona a este escenario. Estas burbujas, como las he denominado, estas burbujas deben conservarse, debe permitirse que se continúe el proceso de educación con alternancia, disminuyendo obviamente las aglomeraciones, pero si nosotros revisamos casos de La Guajira, digamos, en donde muchas de las clases se dictan a cielo abierto, digamos, generaría unas condiciones adecuadas, y si le facilitamos digamos que se laven las manos, si facilitamos el alcohol, si facilitamos que digamos constantemente se haga un proceso de formación y educación a los jóvenes, a los menores de 14 años, seguramente vamos a lograr que el comportamiento sea adecuado. La repetición del comportamiento y el modelo además a seguir les permite que estas personas menores de niños, jóvenes menores de 14 años vayan a tener una formación adecuada y un comportamiento también adecuado. Cuando hablamos de mayores de 14 años ya vemos que ya tienen su proceso cognitivo y de comportamiento ya muy arraigado, y es más difícil, por lo cual permitir que estos se hagan a través de la virtualidad, pues sería una alternativa interesante. Pero todo esto va pegado de que debemos tener en cada uno de los escenarios la posibilidad de minimizar el riesgo a través de el lavado de manos, del uso del tapabocas y del distanciamiento físico, no distanciamiento social, distanciamiento físico, que los pupitres, las sillas estén separadas, como habitualmente puede ocurrir en centros educativos, pero además en los sitios en donde tengamos 30 y 40 alumnos, pues reducirlos a menos de la mitad, como ha dicho también el doctor Freile, 30%, o como lo ha exigido también el gobierno nacional, el 30%, que de tal manera que nos permitiría no ese conglomerado. Evitaríamos las 3C, que son las 3C del riesgo, que es conglomerados, sitios cerrados y las cercanías físicas. Entonces, evitando estas 3C, seguramente vamos a disminuir los riesgos de que entre ese grupo se genere el riesgo de transmisión. En cuanto a los profesores, mis queridos amigos y yo mismo dentro de este grupo, creo que podemos también controlar nosotros mismos el riesgo a través de la conservación de este espacio, de esta microburbuja, digamos, en el proceso. Yo no tengo que estar menos de 2 metros de cualquier alumno para explicar. Sé que hay unos momentos en los que uno tiene que intervenir, si son chicos pequeños, estarles explicando, digamos, formas de comportamiento. No es fácil, yo sé que no es fácil, y estimo muchísimo a mis queridos profesores de educación básica, en la cual, digamos, el tratar con algunos chicos no es para nada fácil. En ese sentido estoy de acuerdo con la alternancia, conservando y teniendo cuidado de que cada región y cada sector puede, digamos,
permitirse adecuarlo según las condiciones que se tenga. Si yo, vuelvo y lo digo, en el proceso de educación, en mi colegio, tengo las posibilidades de hacerlo, seguramente lo voy a hacer. Y entonces la pregunta que también surge es, bueno, y entonces estos chicos van a estar jugando, van a estar, digamos, aquí unos al lado de otro, ¿y qué pasa si uno de ellos se infecta? ¿Y qué pasa si uno de ellos sale positivo? Pues tenemos que hacer, aunque lo hemos visto todo a nivel nacional, vemos cómo son las curvas, el contagio está, digamos, exageradamente elevado por encima de los 18 años, ¿sí? Hasta, digamos, los adultos mayores, vemos cómo en los niños los casos son menores. Sin embargo, hemos visto, los chicos no van a clase, pero los vemos con sus padres en los centros comerciales, los vemos con los padres yendo por la primera o yendo al río, donde hay una cantidad de conglomerados de personas, digamos, compartiendo. Y esto mismo, para finalizar, profesora y estimados colegas, esto es lo que debemos tratar de evitar. Yo pienso que todos debemos de una u otra manera aportar para que el proceso de educación continúe. Los chicos no podemos dejarlos digamos, en casa tanto tiempo por las afectaciones psicológicas y biológicas que seguramente van a seguir apareciendo, como ya están descritas también. No solo el tema de la alternancia preocupa al magisterio colombiano. A continuación escucharemos a Marta Alfonso, segunda vicepresidenta de FECODE, quien habla sobre el pliego de peticiones que se radicó ante el gobierno nacional. Escuchemos. Una recarga de impuestos en los sectores que a veces menos acceden a los derechos que deberían de garantizarse a la sociedad, como la educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable. Entonces miren lo equitativo, porque los pueblos que no tienen agua potable son los pueblos que están más alejados, son las poblaciones más pobres. Entonces, hoy, en medio de la pandemia, ¿cuál es el problema? El atraso de la infraestructura que no nos permite muchas instituciones llegar con distanciamiento social. No tienen agua potable. En Antioquia hay 538 sedes que no tienen agua potable, o sea, es que no tiene sentido, así hubiese o no hubiese pandemia, pero con la pandemia más grave. No tienen alcantarillado, ¿sí? Y si cogemos, cojo Antioquia porque tiene PM al lado, pero usted se imagina otros departamentos que dependen del vecino, pues hay unos que tienen, el 10% tienen agua potable, las instituciones educativas. Entonces, esto es un problema muy grave y muy complejo. Y cuando los maestros y maestras entienden que la lucha por el Sistema General de Participaciones son condiciones para la educación y para las poblaciones que atendemos, creo que aplican un norte mucho más amplio de lo que significa nuestra pelea. Y como esto no se cumplió, esto va a ser un punto fundamental del pliego, punto central de exigencia, y pues estamos mirando, porque esto es una pelea de toda la sociedad, eso no es solo del magisterio. O sea, esto es una pelea social. Y a eso se le ha contrapuesto la posición del partido de gobierno del Centro Democrático con su jefe, que fue el mismo que privatizó la educación, la salud. Hoy la salud del país está como está y ya ha sido clarito. En la pandemia la atención ha sido perversa. ¿Por qué? Porque es privatizada y porque dependemos de las EPS para todos los procesos. Y esta reforma que puso Uribe es la misma que quiere hacer con la educación, es decir, que se entreguen los colegios en concesiones a privados, a terceros que simplemente rentan por los impuestos ciudadanos y sobreexplotar a maestros y maestros. Y esta es una pelea de fondo que tenemos. Entonces, ese es un punto, y obviamente ellos también tienen una intención de controlar el currículo. Durante el año nosotros hemos llamado a los maestros, el año pasado y este año, a que se haga un proceso de formación muy fuerte y un trabajo con las comunidades, pero también obviamente que hagamos el mayor esfuerzo por mantener a los niños y niñas contactados, trabajando. Iniciamos el año, todo el mundo quería como que acabar el año entrante porque tenía la expectativa de año nuevo, vida nueva, de que íbamos a tener una condición diferente, pero obviamente la realidad de lo que pasa en Colombia, de lo que se maneja y de la situación mundial llevó a que el virus estuviera peor. Ayer daban cifras de disminución
ya todos dudamos de estas cifras porque en este país el nivel de testeo es mínimo. Entonces ayer fueron 60.000 pruebas, de esas muchísimas las están pagando las personas, ¿sí? 60.000 pruebas y aparecen, digamos, 10.000 casos de 1.000 contagios, pero en esta situación nosotros sabemos que eso son insuficientes las pruebas. O sea, en un países con una población similar están haciendo diario, ¿sí? 350.000 pruebas para poder tener, para contener, para hacer testeos, para poder decir, mire, aquí está, y poder localizar dónde están los focos y poder controlar a quién nos está haciendo eso. O sea, son pruebas y ustedes pueden ver que hay gente que se ha hecho 17 pruebas en todo esto, 20 pruebas, mientras que hay gente que nunca ha tenido acceso ni siquiera a la prueba, les pasó, tuvieron los síntomas y no les dieron resultado. Entonces esto no permite que desde el punto de vista epidemiológico, como dicen los expertos, haya un control. Por eso es nuestra discusión en la entrada de pelear que haya una condición diferente en la salud para poder entrar los maestros y maestras, de que realmente en Soacha, por ejemplo, haya un testeo de tal manera que se puede identificar y controlar mínimamente la pandemia, ni siquiera estamos hablando del total control, para que en las instituciones se pueda ir. Entonces a veces no es solamente que nos pongan un gel, unos guantes, un tapete y que haya distanciamiento, es que los niños, nosotros podemos tomarle la temperatura todos los días y todos bien, son asintomáticos, pero en las casas, ¿qué está pasando? ¿Cuál control vamos a tener? Eso es un punto que para nosotros pues está por encima de todo. Es el debate del ascenso del 278. Bueno, lo primero es decir que los maestros y maestras del 2277 están estancados pues hace mucho. ¿Sí? Nosotros de 136.000 maestros del 2277 que había el año pasado, la retirada fue impresionante. O sea, podemos estar hablando de que en este momento pueden haber bajado 10.000, 20.000, todavía no tenemos los datos. Pero estos maestros y maestras llevan hasta 25, 20 años, 10 años, 15 años en la 14. Habían 116.000 maestros en la 14, 114.000, en la 14. Es decir, que la gran mayoría está ahí y el grueso seguía en la 13, que muchos pudieron haberse movido en el último tiempo y otros se retiraron así. Eso significa que están estancados y tenemos compañeros con maestrías, con doctorados y gente que ha hecho investigaciones, que lleva mucho tiempo, y gente muy joven también todavía en el 2277. Nosotros tenemos compañeros con 45, 42, 48 que todavía tienen una vida útil y su salario es muy bajito y esperan a los 55 para tener compatibilidad salario y pensión, porque tienen otra posibilidad de moverse. Esa es una situación que debemos de tener en cuenta. Los del 1278 tenemos en la ley la obligación tenía el Estado de convocar anualmente al ascenso al escalafón. Y cuando uno ve la tabla salarial del 1278 y ve el número, somos 124.000 maestros en carrera más o menos del 1278, que hemos pasado periodo de prueba y que ya estamos nombrados. De esos pues hay unos que todavía no tienen requisito para ascender, que son 3 años estar en propiedad y pues tener las evaluaciones de desempeño, pero cuando ves la tabla ves un reguero. Entonces ves en la 3D solo somos 3.890 maestros, mientras que en la 2A está concentrado el magisterio, pero teniendo en cuenta que ahí están los provisionales, que no tienen derechos de carrera y que si usted es provisional puede durar 15 años de provisional y está en la 2A, y solamente cuando vuelve a ingresar, cuando pase un concurso, tiene ese derecho. Entonces, en esa situación, la Diógenes, en esa situación que estamos, hay una expectativa grandísima de movilidad, por lo cual el gobierno aquí apunta, uno, a cerrar el escalafón docente. ¿Y cómo está cerrando el escalafón docente? Con 2 situaciones. Aplazando las convocatorias de evaluación diagnóstica que deberían de ser anuales, las volvió cada 2 años. Pero hoy a la fecha no hay convocatoria para la 4ª cohorte. Convocatoria que se había hecho en diciembre de 2019 y que durante todo el año pasado se exigió
y que es un incumplimiento de un acuerdo porque ese acuerdo está plasmado en el decreto 1657 y ese acuerdo anterior ejecutivo, independiente de los debates que haya con la SDF. Entonces, cuarta corte no hay. Si la convocaran en febrero, en marzo, el proceso se demora, o sea que este año no va a haber ascenso al escalafón 278. Están los cursos de los 8.000, está el listado. Nosotros dimos la pelea durante todo el año hasta que logramos concertar el decreto de que se publicó en consideraciones ciudadanas. El proyecto se radicó en el Ministerio de Hacienda y hoy el Ministerio de Hacienda no lo quiere firmar. Nosotros preguntamos absolutamente todos los días sobre eso. Y el Ministerio de Hacienda firmó los acuerdos del 2019 porque eso es un acuerdo. Firmó los acuerdos, aparecen estipulados ahí y hoy no tenemos decreto, y si no hay decreto con una proyección. En la demanda que hicieron por el lado de Cauca, que se gana en primera instancia y que después dicen que los acuerdos son cumplimientos de ley, pero además dice que tienen 20 días para cumplirlo, apela el gobierno nacional, apela el Ministerio de Educación y en la apelación no niega el curso, pero dice que pueden tomarse los tiempos, dada la situación, etcétera. No han respondido, está en el Consejo de Estado. Nosotros tenemos dos cosas: el Consejo de Estado contesta cuando se le da la gana y él no le dice nada a nadie, ni la judicatura ni nada, tristemente, la justicia de nuestro país. Ya se le vencieron incluso los términos, no ha contestado. Y entonces, ¿qué dijo el ministerio? Voy a esperar porque a ellos les sirve este tiempo. Ellos están tirando a que el curso, si se hace, porque esto va a ser con pelea más dura, esté en el segundo semestre y los efectos fiscales serían a final de año. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el presupuesto, aparece el rubro de la bonificación de pedagógica proyectada al 19%, no ha salido el decreto. Aparece el 1.5% adicional para nómina, bonificación de nivelación salarial. No ha salido el decreto hasta que no se acuerde con los centrales. Ya ahorita les contará cómo piensan ahorita esta discusión, pero están en el proyecto presupuestal, pero no hay un peso para eso. Es decir, que los cursos los tienen que tirar al segundo semestre para que el presupuesto sea del 2022, el efecto fiscal real. Es una manipulación. Y esta es la situación no solo de nuestro sistema pública contra Diógenes, que es con los trabajadores y con todos los sectores, que el gobierno nacional no dialoga, no cumple, no negocia, y que aquí nos toca volver a salir a las calles en medio de la situación tan dura que tenemos, en medio de la movilización. Aquí también ha habido muertos de compañeros y compañeras del movimiento sindical, activistas, dirigentes de todo tipo, regionales, nacionales. La semana pasada el compañero Julio Roberto. Eso es obviamente los miedos que tiene la gente, independiente de que nos hayan contagiado. Pero nosotros tenemos que volvernos a hacernos sentir en las calles, porque ahí está un problema de entrabamiento. El estatuto docente, igual con la SGP, frenaron la comisión, y es la otra forma de desentrabar ambos escalafones y de garantizar realmente el servicio de producción académica. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.